Si tú quieres en verdad experimentar la presencia de Dios, si tú en realidad quieres tener un encuentro con Dios, si tú en realidad quieres experimentar la voz de Dios en tu vida, si tú quieres experimentar el toque hermoso de la presencia de Dios, aquí te vengo a dar unos consejos para que tú llegues a la presencia de Dios y tengas un encuentro con el amado. Y lo primero es que tú te debes de acercar a Él, porque es en su palabra que el que se acerca a Dios, Dios se acerca también a Él. Porque dice también que el que clama a Él, Dios le va a responder. Y no solo le va a responder, sino que le va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dios nos va a mostrar misterios que nosotros no conocemos. Dios nos va a hablar de cosas que nosotros no nos imaginábamos. Dios nos va a llevar por caminos y por senderos misteriosos. Nos va a mostrar cosas que ojo no vio ni que oído no escuchó. Esa es la recompensa que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero cuando tú te acerques a la presencia de Dios, cuando tú decidas apartar un tiempo especial para dedicárselo a Dios, tú llegas con hambre de Dios. Tú llegas con esa sed de tener un encuentro con Él, con esa necesidad tan fuerte de escuchar su voz, esa voz que provoca en nosotros vida, esa voz que provoca en nosotros ánimo, que nos da amor, que nos da paz, que nos da dominio propio, que nos provoca un gozo tan fuerte en nuestros corazones, con esa necesidad de tener un encuentro con el Todopoderoso. Y esa hambre ya la tenemos todos dentro de nosotros, aunque pienses que tú no tienes necesidad de Dios o que tú no tienes hambre por Dios. Déjame decirte que la hambre y la sed por Dios se manifiesta en ti con esa depresión que tú tienes, con esa ansiedad que te agarra todas las noches, con esa falta de sueño que tú tienes, con ese insomnio, con esa angustia y afán que tú tienes durante todo tu día, con ese temor que tú tienes de salir a la calle o de platicar con ciertas personas o de llegar a tu casa porque a lo mejor en tu casa vives muchísimos problemas, ese temor, todo esto es en realidad tu alma manifestando el hambre que tiene por Dios, que necesita ser saciada, porque el hambre por Dios sacia esa hambre que tiene tu alma, sacia todo, porque el amor de Dios echa fuera todo el temor, porque la presencia de Dios trae paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y todo raciocinio. Él pone esa paz, Él pone ese gozo sobrenatural que nadie puede entender, que aún en medio de la prueba y los problemas, Él pone paz en tu corazón. Él sacia toda esta hambre que se manifiesta en ti. Así que si tú tienes depresión, ansiedad, tristeza, angustia, cualquier de ese tipo de cosas, ten por seguro que esa es la hambre por Dios que está manifestando tu alma, pero tú aún no has logrado entender del todo, porque así se manifiesta el hambre y la sed por Dios. Y si tú tienes esto, tienes hambre y sed de Dios. Así que tú con esto acércate a Dios diciéndolo, Señor, ya no aguanto esta ansiedad, ya no aguanto esta tristeza. Yo sé que no puedo vivir con esta ansiedad, con estas ganas de suicidarme tal vez también, porque eso también es hambre por Dios. Al nosotros no poder tener esta paz, sentimos que ya no podemos vivir. Y esa es la necesidad de Dios que se manifiesta desde nuestra alma. Porque muchas veces muchos de nosotros pasamos por desiertos en nuestra vida que nos agotan las fuerzas, que nos hacen tener demasiada sed, demasiada hambre, que tenemos mucho dolor hasta en nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma. Y eso provoca hambre por Dios. Y es ahí cuando nos damos cuenta la verdad de este versículo que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no importa cuán bien saciado tengamos nuestro estómago, si nosotros carecemos de paz, si nosotros tenemos demasiada ansiedad, vas a poder notar que en realidad eso no es vida. No estamos viviendo en realidad. No estamos disfrutando de la vida y de la paz y del gozo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Eso no es vivir. Por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios pone gozo. La palabra de Dios pone paz. La palabra de Dios pone dominio propio. La palabra de Dios pone bondad, pone bonanza. Eso pone la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder tan sobrenatural y tan poderoso, tan inefable, que nosotros al experimentarlo es algo que no podemos ni siquiera explicar muchas veces. Incluso el salmista decía: así como el ciervo brama
por las aguas, dice, así brama, así clama, así grita mi alma, dice, porque tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo? Dice, él pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque mi pan fueron mis lágrimas y mis tormentos. Porque es cierto, nuestras lágrimas son nuestra comida muchas veces. Nuestra tristeza son nuestra comida muchas veces. Nos estamos comiendo diariamente ese pan de la ansiedad, ese pan de la angustia. Y ese está siendo nuestro pan y eso está alimentando nuestra alma. Por eso nuestra alma está desnutrida y no podemos salir adelante. Por eso no podemos cumplir nuestras metas. Por eso no podemos tener la paz que todo el tiempo hemos deseado. Porque nuestra alma está desnutrida. Nosotros nos estamos alimentando mal, así como nuestro cuerpo se desnutre por comer chucherías, por comer cosas que no nos nutren. Así nuestra alma también se desnutre por darle de comer cosas que no son la palabra de Dios. Por eso tenemos que con esa necesidad llegar y decirle, Señor, mi alma grita por tu presencia, tiene hambre y sed del Dios vivo. Necesito que tú me des de tu palabra para poder alimentarme, para que mi alma esté saciada de ti. Incluso Jesús, cuando nos estaba enseñando la oración modelo, una de las partes de esta oración, Jesús dice que nosotros le digamos al Padre, danos nuestro pan cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo en esta hora, porque nosotros debemos ir todos los días, escúchame bien, todos los días a pedirle ese pan de la presencia de Dios. Cada día debemos pedírselo al Señor para que nuestra alma sea alimentada, sea nutrida, sea despertada, sea avivada, sea fortalecida. Porque nosotros no podemos vivir, así como tu cuerpo no puede vivir sin comer, así nuestra alma tampoco no puede vivir, nuestro espíritu no puede vivir si no lo alimentamos con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios en su presencia en la oración. Por eso es tan importante escuchar a Dios, buscar la voz de Dios en la oración, pero también en su palabra escrita. Porque cuando tú abres la Biblia, entonces la palabra de Dios empieza a hablar a tu vida. Cuando tú cierras tu Biblia, Dios deja de hablarte por medio de su palabra. Así que busca la voz de Dios y nutre tu espíritu, nutre tu alma. Busca ese pan de la presencia para que tu alma y tu espíritu sean alimentados todos los días. Y una de las cosas que dijo Jesús también, una vez que sus discípulos le trajeron comida, le dijo, ten, aquí tienes pan, ¿no vas a comer? Y le dijo Jesús, pues si yo ya comí, ¿cómo que ya comiste? Pues si, ¿quién te trajo de comer? No, es que dice, es que mi comida, dice, es hacer la voluntad de Dios y cumplirla. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, esa es la mejor comida que podemos tener para nuestra alma y nuestro espíritu. Porque cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, cuando nosotros cumplimos el plan de Dios en nuestra vida, cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, es cuando nosotros podemos experimentar esa satisfacción, ese gozo, porque estamos sirviendo a algo mucho mayor que nosotros. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, mucho mayor que nosotros. Estamos sirviendo a un propósito mucho más grande que cualquier propósito que podamos tener en nuestra vida. Así que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida es nuestra comida diaria también. Busquemos cuál es la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros y ustedes y yo también vamos a ser alimentados constantemente por Dios. Y también para terminar, lo último, cuando Jesús está en el desierto y es tentado por el diablo, está ayunando él, un tema que no podemos explicar ahorita, pero él está ayunando y el diablo dice, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él dice, no, dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Él estaba diciendo, yo no necesito satisfacer mis necesidades o mis tentaciones, mis placeres para poder ser alimentado. Yo no vivo de satisfacer mis placeres. Yo no vivo de satisfacer el pecado, de satisfacerte a ti, diablo. Sino que Dios sabía, sino que Jesús sabía que Él iba a seguir viviendo, que Él iba a ser nutrido cuando cumpliera la voluntad de Dios y cuando comiera la palabra de Dios. Muchos de nosotros pensamos que necesitamos satisfacer nuestros placeres sexuales, nuestros placeres de jugar videojuegos, nuestros placeres de estar tomando cerveza, de drogar, de fumar, de estar haciendo locuras
en las calles, de hacer desastres. Pensamos que si nosotros no hacemos esto, no podemos vivir. Pensamos que es una necesidad hacer pecado. Pensamos que es una necesidad hacer lo que nuestro cuerpo quiere, hacer lo que nuestra carne quiere. Y eso no es verdad. Eso es una mentira que el diablo ha puesto en nuestros corazones y nuestras mentes. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el verdadero pan, la verdadera comida no está en satisfacer mi cuerpo, sino en satisfacer mi espíritu. Y mi espíritu se nutre de la palabra de Dios. Se nutre de hacer la voluntad de Dios. Se nutre de buscar la presencia de Dios. No ocupamos sexo, no ocupamos drogas, no ocupamos alcohol, no ocupamos ver cosas que nos dañan la vista, que nos dañan la mente, no ocupamos pornografía. No ocupamos estar pegados todo el día en las redes sociales. No ocupamos estar viendo tanto video inútil, la verdad inútil, que no nos hace crecer en nada. No ocupamos todo esto. No ocupamos nada de esto, porque la presencia de Dios es la que llena todo vacío, la que llena todo lo que está en nuestro corazón. La presencia de Dios alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Así que yo te animo a que busques la presencia de Dios con esa hambre, con esa sed, sabiendo que tú ya tienes hambre y sed por Dios, sabiendo que tú no necesitas complacer tu cuerpo para poder vivir, sino que lo que ocupas tú para poder vivir es la presencia de Dios. Te animo a que busques la hermosa y magnífica e inefable presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que te va a mantener vivo, porque vivir con todos esos traumas, todas esas ansiedades, angustias, depresiones, todas estas cosas, eso no es vivir. Vivir es en realidad estar delante de Dios todos los días. Decía el salmista, una cosa he demandado de Jehová y eso haré, dice. Estar en tu casa todos los días de mi vida, dice, porque ese es mi refugio. Tú me protegerás en tu casa, tú me guardarás en tu casa, tú me satisfarás en tu casa. Busca la presencia de Dios y tu vida va a cambiar. El cambio que tú necesitas va a llegar. El milagro que tú necesitas se va a manifestar. Busca la presencia de Dios, que esa es la respuesta a tu vida y a cualquier problema que tú estés pasando. Bendiciones, dale like al video y comparte para que muchos más puedan ser edificados al igual que tú y al igual que yo, para que juntos busquemos todos la presencia de Dios. Bendiciones.